Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué opinión tenemos de la predicación, de lo que solemos llamar sermones? ¿Qué opinión nos merecen la calidad de los sermones, los estilos de los sermones? Tal vez podemos hacer un repaso pequeño de la clase de sermones que hemos escuchado en nuestra vida o de lo que entendemos por ser sermones y analizar. Quisiera primero que consideremos el sermón en el contexto católico romano, en el contexto de la misa. En la misa, el sermón no es tan importante. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Observe. Si algún día no ha observado, observe. ¿Cuál es la actitud? No solo de los que escuchan, sino del que está dando el sermón. Parece ser un espacio que simplemente es parte de lo que hay que hacer y se hace. Y en el pasado yo me preguntaba, porque estuve en ese contexto en algunas ocasiones, no que yo nunca fui católico, pero observaba y fui a algunos y decía yo, ¿cómo puede ser que ese hombre habla? Estos parlantes son malísimos, no se entiende lo que él está diciendo y a él no parece interesarle que la gente que lo está escuchando entienda. Nada más está diciendo lo que debe decir para llegar al término, y esa es la misma actitud de todos ahí. Eso es algo que está incluido, pero no es el centro de su reunión. De hecho, sabemos que en el rito católico romano, el centro de toda la actividad de culto es la Eucaristía, la comunión, porque es una religión sacramentalista. En eso se basa, en el momento de ofrecer a Cristo como ellos lo hacen, y eso es lo más importante de todo. Bueno, pues esa es la razón. La palabra de Dios en ese contexto no es lo más importante, es como un elemento, parte de su culto. En las iglesias evangélicas yo escuchaba opiniones de personas, las comparto aquí, que decían, a mí me gusta un sermón en el que el pastor regañe. Y ciertos predicadores, enterados de esto, pues entonces comenzaban a regañar. Y hasta recuerdo siendo niño a una persona que comparando una iglesia con otra le decía, y su pastor exhorta, porque la idea de exhortación es venir y pararse y dar una serie de regaños a las personas. Bueno, pues eso es. A veces el estilo de predicación de algunos es venir y regañar a los demás por todo lo malo que están haciendo y decirles que se porten bien. Eso es la realidad de algunos sermones. Y ya después van pasando a la charla amena. Eso es más moderno y es más como de gusto de las personas. De hecho, el sermón como tal ya no quieren ni siquiera llamarlo así, ni predicación. Van a buscar términos alternativos que no suenen tan autoritarios.
sino que aquí venimos a charlar un poco sobre las cosas de Dios, de la fe. Y quiero aclarar que esto que estoy diciendo se da en el campo de las iglesias cristianas, evangélicas también, en las cuales la predicación se ha vuelto, en algunos lugares, ese momento agradable de interacción entre el pastor y la audiencia, y pastores que hasta son buenos predicadores han caído presa de esta tendencia. Dije algo que parece que les gustó y la gente se rió, y ahora la predicación se vuelve un constante. El pastor dice algo, la gente se ríe, ahora digo otra cosa, la gente se vuelve a reír y pasamos. Y aunque se esté exponiendo verdades de la palabra de Dios, ya la predicación es, como les decía, una especie de interacción entre un hombre que habla bien y habla cosas interesantes y las dice de una manera bastante jocosa, y una gente que recibe jocosamente aquello. Y por otro lado, hay diferentes estilos de predicaciones, incluso en los predicadores fieles. Esa es la realidad. ¿Hay problema con que haya diferentes estilos y formas de predicar? No. Y de hecho vamos a ponernos otra vez en contexto. Nosotros estamos hablando en esta carta a los Corintios de que había división. El apóstol Pablo tiene que dirigirse a ellos porque ve que hay gente que parece ser seguidores de Pedro, otros de Apolos y otros de Pablo. Y muy probablemente esas personas se identificaban más con la manera de la predicación de este o del otro, o de la manera de ser, o de la manera de expresarse. Y él tiene que, con todos estos argumentos, hacerles entender, no hay justificación para tal clase de división, porque todos los predicadores fieles a la Escritura, todos los que verdaderamente han sido llamados por Dios y capacitados para Dios, van a tener algo en común que él lo dice aquí. El centro de su mensaje va a ser Jesucristo. Es la persona y la obra de Jesucristo lo que va a permear todas las cosas que se hagan y se digan en un sermón. Tristemente, hoy, como digo, en ciertas iglesias ya que sucumbieron ante el modernismo, lo que hay es charlas motivacionales y un interés del predicador es saber qué quieren ustedes, qué les gusta. Voy a hablar de lo que les gusta, voy a procurar que se sientan bien. No voy a ser fiel al texto, voy a ser fiel a lo que mi audiencia quiere. Tristemente, esa es la realidad. Pero vamos a ver entonces, contra esas cosas que nosotros enfrentamos, lo que el apóstol Pablo dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo primero que tenemos que entender es que en la labor de la predicación, el hombre de Dios está llamado a hacer una cosa que aquí se describe como anunciar el testimonio de Dios. El predicador es principal y básicamente alguien que proclama un mensaje. Es el anuncio de algo específico. Vamos a ampliar ahorita, pero de eso se trata. Él viene a dar un mensaje, como un heraldo hacía en la antigüedad. El heraldo era el encargado, sea por el rey, por el emperador, por quien fuera gobernador, de llevar una noticia a aquel pueblo. Y él iba anunciando lo que a él le dijeron que dijera y nada más. Él tenía que ser fiel
a la persona que lo envió diciendo el mensaje que a él le fue encomendado. Eso es predicar. Anunciar el testimonio de Dios. Es algo que se anuncia. Nosotros, como les digo, a veces hasta podemos, sin darnos cuenta, irnos contaminando del mundo y de cómo el mundo hace las cosas. Ahora es más atractivo tener una charla y como llaman en inglés, un talk show. Eso les gustaría más a la gente. Más entretenido, más dinámico. Pero según la Sagrada Escritura, el predicador está llamado a ser un proclamador del Evangelio, el que anuncia. ¿Y qué es lo que anuncia? ¿Y cómo lo hace? Bueno, recordemos esto, que el apóstol Pablo había estado en Atenas. Recuerdan que en Atenas está el Areópago. Y que ahí a la gente le gustaba escuchar. ¿Qué otras cosas nuevas? ¿Qué hay de nuevo para escuchar? Parece que predica nuevos dioses. Vamos a escuchar. ¿Qué tan elocuente es? La cultura griega era una cultura que exaltaba ese tipo de dones como la oratoria. Y de hecho desde eso se estudiaba. ¿Qué tan hábil es para expresarse? ¿Cómo es su lenguaje? Y eso era lo que atraía a ellos. Por eso es que él, ya pasamos por ahí, pero él dice, hay dos cosas que yo veo aquí. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría. A nosotros vamos a concentrarnos en esto, dice el apóstol. Predicamos a Cristo. Ese mensaje de Cristo. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado no va a ser apetecible para la mayoría. E incluso en las iglesias puede haber personas que apenas están tolerando ese mensaje, pero que quisieran en el fondo de su todavía perverso corazón decir, ay, que ya ese pastor dejara de hablar tanto de lo mismo y nos dijera algo diferente. Nos dijera qué significa el cuerno pequeño de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque su corazón no se deleita en la persona y la obra de Jesucristo. Pero ese es el mensaje libertador y ese es el mensaje que trae salvación a las almas. Y no solo eso, ese es el mensaje que fortalece la fe de los creyentes y en el cual el verdadero creyente se alimenta. Por eso hay cánticos que nos dicen, contádmelo otra vez, dígamelo. Lo que ya yo sé, dígamelo otra vez, de Cristo y de su gloria. Dice el apóstol Pablo que él pudiendo, porque el apóstol Pablo no era ningún ignorante tampoco. El hecho de que él no usara un lenguaje refinado ni se pusiera con argumentos difíciles no era porque él era ignorante. Recuerden a los pies de quién fue educado el apóstol Pablo, a los pies de un grande, de Gamaliel. O sea que él, si era de sacar retórica y conocimiento tenía, pero ¿qué dice? Él me lo propuse, no ir con excelencia de palabras o de sabiduría. Estamos hablando de cosas de esta vida, de este mundo. No, yo voy a hablar sencillamente de algo, más bien de alguien. No de algo, de alguien. Y qué importante es esa diferencia. Cuando la gente dice, él conoce de Cristo. No es lo mismo que él conoce a Cristo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay diversas religiones con sus mesías específicos, ¿sabían? No solo el cristianismo nos habla de un mesías, de un salvador. Muchas religiones tienen
a aquel maestro especial iluminado que les habló de cómo deberían vivir o de cómo llegar a Dios. Pero hay una gran diferencia cuando él dice a Jesucristo y a este crucificado. No es solamente saber qué enseñaba Jesucristo. No es solamente saber la bienaventuranza, la ley del amor, todas las enseñanzas de Jesucristo como tales. No es suficiente. Es por qué tenía que morir Jesucristo. Eso hace la gran diferencia. Nosotros creemos en un Mesías que tenía que morir nuestra muerte, que Él tenía que sufrir nuestro merecido sufrimiento y condenación. Eso lo hace diferente. Predicamos a un Cristo, pero que no es simplemente un excelente maestro espiritual o guía espiritual. No es simplemente un profeta que nos habla de Dios, no, es el Hijo de Dios, hecho hombre, que no solo vivió perfectamente y enseñó perfectamente la ley de Dios, sino que Él murió sacrificándose, y en ese derramamiento de su sangre y en aquel tormento de la cruz, pagó por algo. Y aquí es donde choca el ser humano, porque ¿qué fue lo que pasó ahí? No nos cansemos de decirlo y de entenderlo y de meditar en ello todos los días de nuestra vida. Mi pecado. Por mi pecado Jesucristo fue clavado en la cruz. Por mi pecado Él fue desde el inicio de su pasión azotado, escupido, maltratado, desechado. Por mi pecado Él clamó en desesperación: ¿por qué me has abandonado? Ese es el Cristo que nosotros predicamos, Jesucristo, pero a este crucificado. Qué triste es, como dice el pastor Paul Washer, cuando la gente cree que este evangelio y esta doctrina es algo que se tiene que conocer en los primeros pasos del cristianismo para luego ir a cosas más importantes. ¿Qué cosa más espantosa es decir algo así? Cuando es el mensaje central que tiene que expandirse cada vez más nuestra comprensión de este precioso evangelio que trajo a nuestra vida el perdón de Dios y que nos sostiene hasta el día final. El versículo 3 describe al apóstol Pablo y cómo era la condición en la que él estaba predicando ahí en Corinto. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estos temores no eran sin causa. El apóstol Pablo había sufrido bastante recientemente. Solo se lee en los capítulos anteriores del libro de los Hechos y vemos en Filipos azotados, puestos en el cepo. Luego pasan a Tesalónica, alboroto, lo tienen que sacar de allá. Y era siempre problema tras problema. Así que él no tenía temores sin causa. Había muchas amenazas. En Hechos capítulo 18, versículo 10, se nos describe que Dios mismo le habla a él. Voy a leerlo. Hechos 18:10 dice lo siguiente. 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estamos en Corinto. En Corinto el Señor le dice a Pablo, se le aparece en visión de noche y le dice que no tema.
O sea que Pablo temía. Había razones para temer, pero el Señor le da esta garantía: nadie te va a poner la mano. Yo tengo aquí pueblo. Y esa esperanza, recuerdan que hoy hace 8 hicimos referencia a un versículo en el cual el apóstol Pablo dice: todo lo soporto por amor de los escogidos. Bueno, eso es lo que llena aquí a Pablo de fuerzas. Cuando le dice Dios: aquí en Corinto hay gente que va a ser salva. Bueno, pues entonces, si es así, voy a predicar. Voy a ir a predicar, aunque sí tengo temores, y como les digo, había causas para temores. Ahora bien, quisiera, para ampliar un poquito en esa frase que a mí me llama la atención, porque en otras partes de la Escritura se usa esa parte, esa forma de decirlo. Dice el apóstol: y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y por lo menos quisiera ver 3 ocasiones en las que se usa esa frase, y después veremos cómo se asocia a lo que el apóstol Pablo sentía o vivió. La primera es esta: Salmos 2:11. El Salmo 2, capítulo 2, versículo 11 de los Salmos dice así: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Si ponemos atención a lo que acabamos de leer, parece en cierta medida contradictorio. Se nos dice que debemos servir con temor, pero hay algo asociado a esto: alegraos, pero como que no suena muy bien decir alegraos con temblor. ¿No les parece que es extraño? ¿Cómo se nos dice alegraos con temblor? Temor y temblor asociado a nuestro servicio a Dios, y tiene gozo al hacerlo. Pensemos un poquito en Pablo ahí. ¿Cómo debía servir al Señor? Con temor y temblor, pero eso no significaba que lo hacía sin gozo, porque él atendía a este salmo que decía: gozaos con temblor. El Salmo 55, el versículo 5, en una plegaria que David da a Dios pidiendo destrucción de los enemigos. Él está pasando terribles momentos. Y usa esa frase: temor y temblor vinieron sobre mí. Una vez más: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Esto es temor de lo que los enemigos podían hacerle. Y Pablo sabía también lo que los enemigos podían hacerle. Él había experimentado sufrimiento, persecución y dolor físico. A veces pasamos por esos versículos y leemos esas cosas y no meditamos. Es que esos azotes eran azotes verdaderos. Ese cepo era de verdad. Esas cárceles eran de verdad. Esos calabozos, como me comentaba un hermano hoy, cuando Pablo le dice a Timoteo: todos me han dejado, yo estoy aquí, y si vienes, que sea antes del invierno, tráeme el capote. Debemos imaginarnos, es un calabozo frío. Tráigame, que paso seguramente, no lo dice ahí, pero malas noches. Triste, y soportar frío es algo. Tráigame el capote, le dice. ¿No es así? Bueno, este tipo de cosas las conocía el apóstol Pablo, de todo lo que podría traer la predicación del evangelio, y él, como humano, claro que sí, podía temer las consecuencias de su predicación. Y hay otro lugar, ahorita vamos a resumir esta parte, pero hay otro lugar donde se usa esa expresión. Vamos a tratar de unir las 3 cosas en Filipenses 2:12.
Filipenses 2:12, el apóstol Pablo les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora sí, creo que esos versículos, viendo de lo que está hablando, nos da un mejor balance de cómo es que se sentía el apóstol Pablo y cómo es que él dice y expresa cuál fue su situación y circunstancias cuando él estaba en Corinto y tenía que predicar. Él se sentía débil. Él era consciente de su debilidad y él tenía temor y temblor. Pero ese sentimiento de temor y temblor también está asociado a la vida cristiana. Así que no solo un predicador o un apóstol pasa por esto, sino que se nos manda, según él, a ocuparnos en nuestra salvación con esta forma: temor y temblor. No es muy popular, ¿verdad?, decir esto. Es mejor hablar de un gozo que se parezca más al gozo del mundo, porque el gozo del mundo depende siempre de las circunstancias y de que todo salga bien. Esa es la alegría del mundo. La alegría del mundo es placer que se toma de las cosas de esta vida, olvidándose de todo problema. Sin embargo, aquí se nos habla de una salvación que claro que produce gozo, produce el gozo verdadero, un gozo espiritual, y sin embargo nosotros nos ocupamos de esta salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque entendemos lo sagrado de la tarea. Y entonces ahí volvemos al apóstol Pablo, que se da cuenta y expresa aquí cuán sagrada y delicada es la tarea que se le ha encomendado. Pero si la predicación cae en esas categorías de las que hablé al inicio, solo por vengo y predico porque hay que predicar y es un relleno ahí del culto, o los otros que son motivadores, que son charlas, ahí no va a haber nunca temor y temblor, ahí no cabe eso. Ahí el predicador sabe cómo manejar la audiencia, aprende a manipular la audiencia, y la audiencia es manipulable y le gusta ser manipulada. Por eso es que nosotros, aunque nos duele ver lo que pasa en muchas partes, debemos reconocer, ellos tienen lo que les gusta. Ellos están recibiendo, como dice el pastor Green, el show por el que pagaron. Ahí están. Ahí no hay temor y temblor. Pero en la predicación fiel, en la predicación de Jesucristo y de este crucificado, hay temor y temblor. Por la conciencia que tiene el predicador de su incapacidad. Esa es la primera. Segunda a los Corintios 2:16, si gustan lo buscan conmigo, pero si no lo leo. Segunda a Corintios 2:16 dice así: ...15 y 16, leo: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Atentos, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El apóstol Pablo en esta ocasión está hablando de la realidad de que hay quienes se pierden, para los cuales esta predicación de Cristo no es olor de vida, es olor de muerte para muerte.
Y yo quiero preguntar, ¿cómo hace alguien para predicar semejante verdad como si fuera cualquier cosa? Estamos hablando del destino eterno de las almas. Por eso no concuerda que nosotros hablemos de cosas tan santas y tan sagradas como si estuviéramos hablando nada más de la economía del país. Que sí, es un problema y es grave, pero es algo que va a pasar. Es de esta vida pasajera. Pero cuando el predicador es consciente de que esto es así, él mismo pregunta, para esta tarea tan tremenda en la cual yo estoy hablando, vida para vida a los que se salvan y muerte para muerte a los que se condenan, el predicador le dice a Dios, y Dios mío, ¿cómo hago yo esto? ¿Quién es suficiente? Eso es lo que dice Pablo ahí. Entonces, ¿cómo no iba él a decir temor y temblor ante esta tarea tan sagrada y tan delicada para la cual yo soy incapaz, para la cual no se puede estudiar? Es decir, no estoy diciendo que no está bien y es apropiadísimo prepararse, pero ahí en el seminario, ni en el instituto bíblico, ni en la universidad, usted puede aprender esto. Esto se lo enseña el Espíritu Santo. Esto no es algo de lo que a usted le den un certificado, ya usted sabe. No, él dice, para esta tarea, ¿quién es suficiente? Y la respuesta, obviamente, es, nadie puede hacer esto en sus fuerzas. Nadie puede. Hay un miedo que tiene que haber en todo aquel que se atreva a predicar la palabra de Dios. Qué triste es que se bajó el estándar a tal grado que hay iglesias donde hay personas que medio saben algo de la Biblia y medio saben hablar y ya los hacen predicadores. Siendo esta una tarea tan sagrada. ¿Y por qué temor y temblor? Por el miedo de errar o de hacer errar a otros. Es decir, ¿cómo no me va a dar miedo a mí, a los ancianos de esta iglesia, a los hombres de Dios, predicar sabiendo que si yo no me cuido, ni he clamado al Señor, ni he estado en su presencia en oración, ni he ido a la palabra, yo puedo equivocarme porque soy un hombre pecador? Y no es solamente que yo me equivoque, es que hago equivocarse a otros. ¿Cómo no voy a tener miedo de tal cosa? Ese miedo de errar y de hacer a otros errar tenía a Pablo en temor y temblor. Y lo grave y lo urgente del mensaje lo amerita. Lo grave y lo urgente del mensaje. No estamos hablando de cosas vanas. Por eso los predicadores a veces nos exaltamos. Compréndannos cuando esto es así. Porque no es por puro gusto. Estamos tratando de demostrar a los que nos escuchan cuán importante es lo que estamos diciendo. Y por eso su actitud mientras la palabra de Dios está siendo predicada es tan importante. Porque si el predicador que está fielmente anunciando el testimonio de Dios debe hacerlo en temor y temblor, en temor y temblor debería ser recibido ese mensaje. Pero muchas veces no es así. Y está esa actitud de nada más estoy esperando a que este hombre acabe su sermón, deje de hablar. Y algunos, por eso entonces en esas iglesias que ya se dejaron arrastrar por el mundo, vamos a pasar a preguntar, ¿cómo quisiera usted que fueran los sermones? ¿Qué quiere usted que se diga? ¿Cuánto quiere que duren? No, los predicadores fieles de la Sagrada Escritura, y Pablo era uno, lo hacía en temor y temblor.
Y dice él, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Qué triste es lo que hoy llaman el poder del Espíritu y la demostración del poder del Espíritu Santo. Algo completamente emocional, algo completamente falso, algo fabricado y manipulado a través de sabiduría humana. Debemos entender que los hombres que estudian el comportamiento humano y cómo manejar a las personas son tan capaces de ponerlos a ustedes a brincar cuando ustedes no querían brincar. Así es. Y nada de eso es el poder de Dios. Qué triste cuando en las iglesias carismáticas piensan que hubo un actuar del poder del Espíritu Santo y lo que hubo fue un gran desorden ahí y un descontrol de las emociones. Porque entendamos esto, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, lo que trae al ser humano es precisamente control. Control para no dejarme yo dominar del pecado, ni de mis emociones, ni de mis sentimientos. Y con esto no estoy diciendo que las emociones y los sentimientos no sean importantes. Son importantes y parte de nuestra vida. Y si este mensaje bendito del Evangelio del Cristo crucificado no llega a afectar sus emociones y sentimientos también, entonces usted no lo ha entendido bien. Así que aclaro eso. Pero sus emociones y sentimientos y los sudores de las que la gente habla y los temblores no son físicos. Eso es algo profundamente en el alma, un entendimiento de quién es Jesús, quién murió en aquella cruz y por qué. Y esto se demuestra en el poder transformador que trae consigo. Ese es el poder del que está hablando aquí. Yo no fui a hablar muy bien ni a convencerlos con cosas, ni puse a gente ahí a tocar cosas para que entremos en un ambiente. No, les hablé y les demostré que el Espíritu Santo y el poder. Hay una cita que nos va a ayudar mucho, porque también habla de este poder del Espíritu Santo actuando. Primera Tesalonicenses 1:5. Primera a Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Ven que es un lenguaje muy parecido? ¿Cómo lleva el evangelio Pablo? No es bla, 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 no solo palabras, esas palabras por medio del poder del Espíritu Santo llegan a ser certidumbre, es decir, que la persona entiende, esta es la verdad, estoy seguro, certidumbre, sin lugar a dudas, esto lo está diciendo Dios. Sí, ese es un instrumento humano, pero ese instrumento humano que está hablando la verdad de Dios, y esa certidumbre llega al corazón. ¿Y qué produce? Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Pueden ver qué maravilloso poder es el del Evangelio? Hizo que esos tesalonicenses se volvieran
de los ídolos a Dios. Y eso es lo que sigue haciendo el poder del Espíritu Santo hoy. Cuando se predica, se anuncia el testimonio de Dios. El pecador ve sus ídolos y se aparta de ellos para seguir a Jesucristo y esperar al Hijo de Dios que volverá. Y si eso no está pasando en su vida, aunque usted sienta lo que sienta y aunque salga diciendo aquí, qué buen sermón que hubo, el Espíritu Santo y su poder no ha actuado en usted todavía. Tiene que verse lo mismo, un abandono de sus ídolos para seguir al Jesucristo, al Hijo de Dios y, como dice ahí, esperarlo ahora sí. ¿Qué me queda a mí? Esperar el retorno de mi Señor y Salvador, y mientras lo espero, vivir para Él santamente. El poder de este mensaje, ¿dónde está? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese es el mismo poder que actúa en los creyentes para levantarlos primero de esa muerte espiritual, para sostenerlos y hacerlos victoriosos. Como Cristo venció el pecado y la muerte, vence el creyente el pecado y vencerá un día finalmente la muerte. Unas palabras finales. Hay quienes rechazan el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es esa proclamación fiel del Evangelio. El testimonio de Dios es la presentación de Jesucristo, su persona y su obra. Cristo crucificado implica un entendimiento de cuán espantoso y terrible es el pecado que nos separa de Dios, cuán merecida nuestra condenación y cuán misericordioso el Dios que nos provee en su Hijo perdón. ¿Entiende eso? Ese es el mensaje poderoso que cambia. Pero si usted rechaza el testimonio de Dios, rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez el predicador no es exactamente como a usted le gustaría que fuera el predicador. Mis estimados, yo estaba revisando desde cuándo preparo yo hermanos en la iglesia de que yo iba, se me permitió predicar desde hace ya casi 20 años. Y cuando reviso, me da un poco de pena ver esa clase de sermones que yo hacía. No, lo hacía hasta donde yo entendía. Pero este temor y temblor del que ahora veo aquí, hasta hace 10 años que lo conozco. No se trata nada más de hablar lo que es correcto, porque yo creo que lo que yo hablaba era correcto. Y lo que muchos todavía hablan puede ser correcto, pero ese mensaje todavía está desprovisto de un elemento importantísimo. Debe hacerse en dependencia del Espíritu Santo, con temor y temblor, porque es delante de Dios. Lo que yo digo, lo digo, Dios no se ve aquí, pero Él está aquí. Y lo estoy diciendo delante de Dios. Y delante de ese Dios estará un día cada predicador y tendrá que dar cuenta de qué dijo. ¿No les parece eso digno de que estemos temblando? Pero cuando no se entiende, entonces se trata la predicación como un buen discurso, del cual las personas van a tener esa opinión. Ese habla bien o aquel no habla tan bien. Y claro que sí, hay hermanos con dones más desarrollados, por decirlo así. Claro, si un hermano tiene 37 años o 40 años de predicar la palabra como tuvimos aquí, podemos decir, gloria a Dios, vemos. Pero no se trata de eso.
Puede tener nada más un año de estar predicando. Lo que importa es, ¿está ese hombre anunciando el testimonio de Dios fielmente? Que el Señor nos libre de caer en estos errores de Corinto, de estar haciendo discriminación por los estilos. Los hombres de Dios tienen sus personalidades y ellos tienen sus maneras de expresar. No tropiece en que no es su manera favorita, es fiel a las Escrituras. Está anunciándome este hombre el testimonio de Dios a Jesucristo crucificado, ¿sí o no? Y que ese sea el parámetro. Así es como usted mide los predicadores que escucha, las enseñanzas que escucha, las cosas que lee. O primero va y ve si la persona tiene una maestría o un doctorado. Y entonces eso tiene más peso para usted. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los hombres no van a poder experimentar el poder de la resurrección de Cristo que tanto necesitan. No van a poder experimentar ese poder de la resurrección de Cristo hasta que reciban con humildad el mensaje de la cruz. ¿Recuerdan? La palabra de la cruz, el Cristo crucificado. Es necesario que usted lo reciba con humildad. Y si usted lo recibe con humildad, ese poder del Espíritu Santo actuará para transformar su vida. Tal vez quiera Dios que entendamos un poquito ese temor y ese temblor que debe haber. Y que aunque suena así paradójico, también va con gozo. El predicador y ustedes mismos, si entienden, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es algo serio, esto es algo sagrado, esto es algo que tiene que ver con el Dios Santo, con el Dios que nos puede aplastar si así fuera su voluntad. Pero también tiene el gozo con el Dios que tan misericordiosamente ha tratado con nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Entiende usted entonces que sí se puede tener esa mezcla de emociones, temor y gozarse con temblor, servirle con temor, gozarse con temblor? Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en Corinto, y él vio el fruto, según le prometió el Señor. Aquí yo tengo mucho pueblo. Lamentablemente ahora estaba lidiando con esta situación, pero ¿qué hace él? Vuelvo a decir, de esto es de lo que estamos hablando, para que nosotros podamos corregir las deficiencias que pueden haber entre nosotros en cuanto a cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Debemos entender muy bien quiénes somos nosotros en Cristo. Ahí estará el secreto. Que el Señor bendiga esta exposición de su palabra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos concediste ir a tu palabra, leerla y meditar en ella. Gracias por tu Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo y en el poder maravilloso que tiene tu Espíritu Santo para hacer que esta tu palabra que ha sido predicada penetre, llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y nos transforme. Señor, perdónanos cuando no hemos recibido tu palabra con esta reverencia que lo amerita, sin entender cuán santo eres tú y cuán seria la situación del hombre sin Cristo. Apiádate de nuestras almas. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo y para su gloria. Amén.